No fue el mundo el que te cansó, fuiste tú creyéndole demasiado a tu propia duda. Porque el verdadero colapso del ser humano no ocurre cuando todo se rompe afuera. Ocurre cuando decide rendirse por dentro y lo disfraza de lógica, de prudencia, de no es el momento. Hoy no vengo a motivarte, vengo a confrontarte, porque hay una diferencia brutal entre estar vivo y estar despierto, y muchos respiran, pero ya no luchan. Te enseñaron a protegerte del dolor, pero nunca a usarlo como herramienta. Te dijeron que descansaras cuando dolía, no que crecieras ahí. Y así se construyó una mente frágil en un cuerpo que podía soportar mucho más. La mente de acero no grita, no presume, no corre detrás de aplausos. Se forma en silencio, cuando nadie te ve, cuando nadie te exige, cuando podrías rendirte y eliges quedarte. Hoy no te preguntes si puedes. Pregúntate quién serás si vuelves a huir. Porque ese precio, tarde o temprano, siempre se cobra. Ser imparable no es un privilegio reservado para unos cuantos, no es un premio genético ni una bendición caída del cielo. Es una decisión incómoda que se toma cuando ya no hay aplausos, cuando la emoción se fue y cuando la realidad no coopera. Durante mucho tiempo yo también creí que había personas hechas de otro material, hombres que nacían con valentía incorporada y con una fuerza interna que a otros nos faltaba. Lo creí hasta que entendí algo que me confrontó profundamente. La diferencia no estaba en lo que ellos tenían, sino en lo que estaban dispuestos a decidir cuando nadie los obligaba. La vida no separa a los fuertes de los débiles por suerte, los separa por elecciones repetidas. Ser imparable empieza el día en que dejas de usar tu historia como excusa. Yo vengo de momentos donde rendirme parecía lógico, donde bajar los brazos tenía argumentos válidos, donde el cansancio tenía razón, y justamente ahí entendí que lo peligroso no es caer, lo peligroso es acostumbrarse a explicarse por qué no se levantó. Porque cada vez que te justificas, tu mente aprende que no puede confiar en ti. Y una mente que no confía en su propia palabra se vuelve frágil, indecisa, dependiente del ánimo. Hay días en los que levantarte no se siente heroico, se siente pesado. Hay decisiones que no traen recompensa inmediata, solo silencio. Pero ahí se define todo. Ser imparable no es hacer lo extraordinario una vez, es hacer lo necesario incluso cuando no te dan ganas. Yo aprendí esto cuando tuve que cumplir compromisos sin emoción, cuando tuve que presentarme a dar lo mejor de mí, aún con miedo, aún con dudas, aún sintiéndome insuficiente. Nadie vio esos momentos, pero esos momentos me construyeron. La mayoría espera sentirse listo para avanzar, pero la verdad es que la claridad llega después del movimiento, no antes. Cuando decides actuar, aunque no entiendas todo, tu identidad empieza a cambiar. Y eso no sucede por motivación, sucede por coherencia. Te vuelves imparable cuando dejas de preguntarte si es justo y empiezas a preguntarte quién necesitas ser para sostener lo que dices querer. No todos los días vas a ganar, pero todos los días puedes decidir no traicionarte. Y esa es la raíz de una mente de acero. No es arrogancia, es responsabilidad. No es dureza, es compromiso. Es mirarte al espejo y decirte la verdad. Nadie vendrá a rescatarte de la vida que tú mismo sigues eligiendo. El día que entiendes eso, algo cambia. Porque ser imparable no comienza cuando todo se acomoda, comienza cuando decides avanzar, incluso cuando nada lo hace. La mente gobierna antes que la realidad, aunque durante años nos enseñaron lo contrario. Nos dijeron que primero tenía que cambiar el mundo para que cambiara nuestra actitud, que las circunstancias mandaban y que uno reaccionaba como podía. Yo viví creyendo eso, culpando a escenarios, a personas y a momentos, hasta que entendí algo incómodo. Nada afuera tenía tanto poder como lo que yo repetía dentro. La realidad no empieza en lo que pasa, empieza en cómo lo interpretas. Y esa interpretación decide si avanzas o te quedas atrapado. Hubo una etapa en mi vida donde todo parecía avanzar, pero por dentro yo estaba perdiendo. Sonreía en público, cumplía compromisos, pero mi diálogo interno era un campo de batalla constante. Me hablaba con dureza,
con miedo, con desconfianza. Y aunque por fuera parecía fuerte, por dentro me estaba saboteando. Ahí comprendí que puedes tener oportunidades, talento y recursos, pero si tu mente no está alineada, todo eso se vuelve ruido. La mente no acompaña a la realidad, la precede. Cada decisión que tomas nace primero como un pensamiento. Antes de rendirte, ya te rendiste en tu cabeza. Antes de atreverte, ya te atreviste internamente. Por eso dos personas pueden vivir la misma situación y obtener destinos opuestos. No es el golpe lo que define, es el significado que le das. Yo he visto cómo una palabra interna puede levantar o destruir un día entero. Cuando me decía no puedo, mi cuerpo obedecía. Cuando cambié a no sé cómo, pero sigo, algo empezó a responder distinto. La mente gobierna cuando decide qué historia te cuenta sobre lo que estás viviendo. Si te dices que siempre te pasa lo mismo, tu cerebro buscará pruebas para confirmarlo. Si te dices que estás aprendiendo incluso del error, tu mente empieza a buscar soluciones. No es positivismo vacío, es dirección mental. Yo no cambié mi vida cambiando mis resultados, cambié mis resultados cambiando la conversación que tenía conmigo cuando nadie me escuchaba. También entendí que la mente aprende por repetición, no por intención. Pensar bien un día no transforma una vida. Sostener una narrativa correcta en medio del cansancio, sí. Me tocó entrenar mi mente como se entrena un músculo, corrigiéndola, regresándola, recordándole quién estaba al mando incluso cuando se resistía. Muchos quieren dominar su entorno sin dominar sus pensamientos. Quieren paz sin orden interno, quieren enfoque con una mente dispersa. Pero la mente indisciplinada crea realidades caóticas. Cuando no decides qué pensar, cualquier miedo decide por ti. Aprendí que la mente necesita liderazgo, no permiso. Necesita límites, no excusas. Y cuando empiezas a entrenarla, la realidad comienza a acomodarse, no mágicamente, sino inevitablemente. Porque cuando tu mente se alinea, tus acciones se ordenan. Cuando tus acciones se ordenan, tus resultados cambian. Y cuando tus resultados cambian, el mundo te responde distinto. Pero todo empieza en el mismo lugar. En la forma en la que eliges pensar, incluso cuando todo afuera parece decirte lo contrario. Ahí nace el verdadero poder que nadie puede quitarte jamás. El miedo no es el enemigo, la rendición sí, aunque durante mucho tiempo nos hicieron creer lo contrario. Nos enseñaron a huir del miedo, a evitarlo, a verlo como señal de debilidad, cuando en realidad el miedo es solo una respuesta natural al crecimiento. Yo he sentido miedo antes de subir a un escenario, miedo antes de tomar decisiones que podían cambiarlo todo, miedo cuando no tenía garantías de nada. Y sin embargo, cada una de esas veces el miedo no fue lo que me detuvo. Lo que realmente pudo haberme detenido era rendirme ante él. Porque el miedo no viene a destruirte, viene a preguntarte cuánto estás dispuesto a avanzar aun cuando no te sientes seguro. El problema no es sentir miedo, el problema es obedecerlo. He aprendido que el miedo siempre habla con una voz convincente, suena lógico, protector, razonable. Te dice que esperes, que no es el momento, que podrías perder, que mejor mañana. Y si le haces caso una vez, aprende que puede gobernarte. Aprende que basta con aparecer para que tú retrocedas. Así comienza la rendición silenciosa, no con un gran fracaso, sino con pequeñas retiradas justificadas. Recuerdo momentos en los que todo dentro de mí quería detenerse. El cuerpo cansado, la mente saturada, el corazón dudando. No había épica, no había emoción, solo una decisión incómoda, seguir o abandonar. Y entendí algo crucial, nadie se vuelve fuerte cuando todo es fácil. La fortaleza se construye cuando eliges quedarte en la incomodidad sin traicionarte. El miedo estaba ahí, pero no mandaba. Mandaba la decisión que había tomado mucho antes de que apareciera. La rendición es peligrosa porque se disfraza de autocuidado mal entendido. Se presenta como descanso eterno, como pausa que nunca termina. Te convence de que protegerte es esconderte. Pero cada vez que te rindes, no solo pierdes una batalla externa, pierdes autoridad interna. Tu mente aprende que tus palabras no pesan, que tus promesas son negociables.
Y una mente que no confía en ti comienza a sabotearte desde adentro. He visto personas con talento inmenso quedarse a mitad del camino, no porque no pudieran, sino porque se acostumbraron a ceder cuando el miedo aparecía. También he visto personas aparentemente comunes avanzar de forma imparable porque entendieron que el coraje no es ausencia de miedo, es acción a pesar de él. El miedo no se elimina, se atraviesa, se camina con él, se carga, se respira, pero no se deja al volante. Cada vez que eliges actuar con miedo, algo se rompe dentro de ti, pero no para mal. Se rompe la antigua identidad que huía, se rompe la versión que se escondía y en su lugar se forma otra más firme, más consciente, más digna de confianza. Esa es la verdadera victoria. El miedo siempre va a volver, pero la rendición no tiene por qué hacerlo, porque el día que decides no rendirte más, incluso con miedo, ese día empiezas a volverte verdaderamente imparable. Las emociones son mensajeras, no mandatarias. Y durante años me di cuenta de cuántas decisiones tomamos creyendo que ellas tienen la última palabra. Todos hemos sentido esa urgencia, ese impulso inmediato de reaccionar ante la rabia, la tristeza o el miedo y sin darnos cuenta dejamos que gobierne nuestra vida. Yo también lo hice. Recuerdo días en los que la frustración me hizo hablar de más, tomar decisiones precipitadas o incluso abandonar proyectos que sabía que eran importantes para mi crecimiento. Y cada vez que cedía ante la emoción, pagaba el precio de la impulsividad, de la reacción sin estrategia. Aprendí, no sin dolor, que la emoción no es enemiga. Es un radar interno que nos alerta, nos muestra territorios que requieren atención, pero nunca debe ser quien decida nuestro rumbo. Hay un momento en mi camino que recuerdo con claridad. Estaba ante un proyecto que implicaba todo mi tiempo, energía y confianza, y una mezcla de miedo, ansiedad y duda me abrazaba. Mi corazón gritaba detente, mi mente temía el fracaso, y aún así tuve que recordar que sentir miedo no era excusa para parar. Las emociones son válidas, son señales, pero no son órdenes. Yo podía escuchar lo que sentía, entenderlo, aceptarlo, pero la acción debía venir de un lugar distinto, del compromiso con lo que había decidido hacer, de la visión que sostenía, de la promesa que me había hecho a mí mismo de no abandonar lo que realmente importaba. La diferencia entre quienes se estancan y quienes avanzan no es la ausencia de emoción, sino la capacidad de decidir a pesar de ellas. Un día cualquiera podemos sentir tristeza por un error o frustración por una meta que se retrasa, pero si dejamos que eso nos gobierne, retrocedemos. En cambio, si reconocemos la emoción, la nombramos y la comprendemos, seguimos adelante sin traicionarnos. Esto no significa reprimir, ignorar o negar lo que sentimos. Significa integrar nuestra humanidad en la ecuación de nuestras decisiones. Yo aprendí a sentarme con mis emociones, a mirarlas a los ojos, a preguntar qué quieren decirme y luego a decidir conscientemente cómo voy a responder, cuál será mi acción real. La práctica constante de esto transforma la mente. Cada vez que elegimos no obedecer una emoción, fortalecemos nuestra disciplina interna, nuestro enfoque y nuestra capacidad de resiliencia. Cada vez que actuamos desde la claridad en lugar del impulso, creamos un patrón que nos hace menos vulnerables a la turbulencia emocional y más capaces de mantenernos firmes en nuestra misión. Las emociones seguirán llegando como olas del océano y no podemos detenerlas, pero sí podemos elegir cómo surfearlas sin ahogarnos. Cuando aprendes a escuchar y no obedecer, descubres algo extraordinario. La paz interna se fortalece, la confianza crece y cada paso que das se vuelve más intencional. Tus emociones dejan de ser un obstáculo y se convierten en un aliado silencioso que te informa sin dominarte. Y ese precisamente es el secreto de la mente de acero. La fortaleza no se revela en los grandes momentos de triunfo ni en los aplausos que llegan desde afuera. Se construye en lo cotidiano, en cada decisión que parece pequeña, pero que al repetirse define quiénes somos y hacia dónde vamos. Durante años comprendí que esperar la motivación o las condiciones perfectas es la forma más segura de permanecer en el mismo lugar. Recuerdo cuando comencé a trabajar en mis proyectos más importantes. No había reconocimiento, no había resultados inmediatos
y a menudo el cansancio era intenso. La tentación de rendirse estaba presente cada día, pero decidí hacer lo que debía, aunque nadie lo viera, aunque el mundo siguiera girando sin detenerse por mis esfuerzos. Fue allí, en lo silencioso y repetitivo, donde se forjó mi carácter. Cada mañana, al sonar el despertador, enfrentaba la primera batalla del día. Levantarme a pesar del cansancio, prepararme aunque no tuviera ganas, iniciar el trabajo que sabía me acercaría a mi propósito. Cada acción diaria, cada hábito consistente se convirtió en ladrillo de mi fortaleza. Aprendí que no es la intensidad de un solo día lo que nos define, sino la constancia de muchos. Un entrenamiento físico, por ejemplo, no transforma el cuerpo de la noche a la mañana. Pero el compromiso diario, incluso en días difíciles, produce cambios invisibles que con el tiempo son imbatibles. Lo mismo ocurre con la mente. Cada decisión consciente, cada esfuerzo silencioso moldea nuestra resistencia interna. Hubo un momento crítico en mi vida profesional donde el fracaso parecía inevitable. Un proyecto que había soñado por años comenzó a mostrar obstáculos que amenazaban con derrumbarlo todo. Podía haberme rendido, dejar que la frustración me consumiera, pero decidí enfocarme en lo cotidiano, cumplir con mis rutinas, aprender de los errores, corregir lo que estaba a mi alcance. Cada pequeño esfuerzo, cada llamada hecha, cada hora invertida, se sumó y terminó por construir la base que necesitaba para sostener el proyecto hasta convertirlo en éxito. La fortaleza, entonces, no reside en la espectacularidad, sino en la disciplina que nos hace avanzar sin importar las circunstancias. La vida nos ofrece oportunidades de construir fortaleza en cada instante. Decir no a lo que nos debilita, terminar lo que comenzamos, mantener nuestra palabra, enfrentar las tareas que evadimos. Estas elecciones, aunque silenciosas, son la prueba de que podemos sostenernos en medio de cualquier tormenta. Aprendí que el verdadero poder no se mide en los resultados visibles, sino en la capacidad de actuar con coherencia todos los días, de mantenernos firmes cuando nadie nos observa, de perseverar cuando todo parece oscuro. La fortaleza es un músculo que se ejercita con constancia, con disciplina y con conciencia. No se trata de esperar a ser fuerte, se trata de decidir serlo hoy, en cada acción que repetimos con intención. Y cuando lo hacemos, el mundo puede intentar derribarnos, pero por dentro sabemos que nada puede con quien ha elegido crecer cada día. El diálogo interno es la brújula silenciosa que define quiénes somos, incluso antes de que el mundo lo note. Cada pensamiento que sostenemos, cada palabra que nos decimos a nosotros mismos, moldea nuestra identidad más de lo que cualquier circunstancia externa podría hacerlo. Durante mucho tiempo entendí, a veces de manera dolorosa, que la voz interna no era neutral, podía ser nuestra mayor aliada o nuestro peor enemigo. Recuerdo noches enteras luchando contra mis dudas, escuchando esa voz que me decía que no era suficiente, que mis sueños eran demasiado grandes, que el camino era imposible. Y cada vez que la creía, cada vez que cedía ante ese diálogo interno negativo, perdía un poco de mi confianza, de mi impulso, de mi claridad sobre quién quería ser. Fue entonces cuando comprendí que no podía esperar que el mundo validara mi valor, que no podía depender de circunstancias externas para sentirme fuerte. Mi identidad se construye y se sostiene por la conversación que mantengo conmigo mismo, por la forma en que interpreto mis errores, por la manera en que me hablo cuando nadie me está mirando. Cuando decidí conscientemente interrumpir ese patrón de autocrítica destructiva, reemplazando el juicio con responsabilidad y claridad, mi vida comenzó a cambiar. No fue un acto mágico, sino un entrenamiento diario. Cada pensamiento negativo identificado y redirigido, cada frase de duda transformada en pregunta estratégica, cada miedo enfrentado con decisión se convirtió en un ladrillo para construir la persona que quería ser. Por ejemplo, en momentos de desafío profesional,
Cuando un proyecto parecía ir cuesta arriba, en lugar de decirme no puedo o esto es demasiado para mí, me enseñé a decir esto es difícil, pero puedo encontrar la manera de avanzar. Esa simple reformulación cambió mi energía, cambió mi enfoque y finalmente cambió los resultados. Lo que antes era una voz limitante pasó a ser un recordatorio estratégico de acción, un motor de disciplina y resiliencia. Cada palabra que me repetía, cada historia que contaba sobre mí mismo, tenía el poder de reforzar mi identidad o de debilitarla. El diálogo interno no solo define lo que creemos que podemos hacer, también determina cómo respondemos ante la adversidad, cómo nos levantamos tras una caída y cómo nos proyectamos hacia nuestras metas. Una mente que se habla con claridad y con intención se convierte en una mente que actúa con coherencia, que persiste cuando los demás se rinden, que mantiene el rumbo cuando todo parece tambalearse. Aprendí que el cambio no llega por escuchar motivación externa, sino por dominar la narrativa interna, por decidir quién soy incluso cuando todo lo externo me desafía a dudar. Por eso, cada vez que sienta miedo, cada vez que el cansancio quiera tomar el control, cada vez que la duda golpee mi puerta, recuerdo que la conversación que mantengo conmigo mismo define no solo mis decisiones, sino quién soy y en quién me estoy convirtiendo. La fuerza verdadera no está en la circunstancia, sino en la disciplina de hablarse con propósito y de mantenerse fiel a la visión de uno mismo. Y esa voz interna, bien entrenada, será la que me sostenga cuando todo lo demás falle. El enfoque no es un accidente, no es algo que ocurre porque la vida se alinea a nuestro favor. El enfoque es una muralla que construimos ladrillo a ladrillo con nuestras decisiones diarias. Aprendí a lo largo de mis propios días caóticos y mis noches de incertidumbre que la dispersión de la atención es el enemigo silencioso de cualquier logro. Cada interrupción que aceptamos, cada minuto que entregamos sin intención, cada pensamiento que dejamos divagar, erosiona nuestra fuerza interna sin que nos demos cuenta. Cuando comencé a darme cuenta de esto, entendí que el enfoque no es algo que se busca en motivación externa ni en circunstancias ideales. El enfoque es un compromiso con uno mismo, un pacto silencioso de no ceder ante el ruido del mundo y la voz de la duda. Recuerdo momentos en los que trabajaba en proyectos importantes y sentía que todo a mi alrededor competía por robar mi energía. Mensajes, llamadas, opiniones de otros, distracciones internas y externas. Cada una de esas pequeñas grietas podía hacer que mi productividad se desplomara, que mi claridad se difuminara y que mi convicción se debilitara. Fue entonces cuando decidí construir mi propia muralla de enfoque. Empecé por identificar qué era lo esencial, lo que verdaderamente importaba y a eliminar todo lo que no contribuía a mis metas. Aprendí a decir no con claridad y sin culpa porque entendí que cada sí a lo trivial era un no a mi propósito. Cada decisión consciente de defender mi tiempo y mi energía era un ladrillo más en esa muralla invisible pero poderosa. El enfoque también significa anticipar las distracciones, conocer nuestras debilidades y preparar estrategias para enfrentarlas antes de que nos debiliten. Si sé que hay momentos en los que mi mente tiende a dispersarse, diseño un entorno que lo evite, horarios claros, prioridades definidas, espacios de trabajo que minimicen interrupciones. Cada acción que refuerza esta disciplina fortalece la muralla que protege mi atención, porque he entendido que donde va mi mente va mi vida. Y la vida que deseo no se construye por azar, se construye con decisión, con constancia, con cada instante en el que decido actuar desde la claridad y no desde la comodidad. Además, comprendí que mantener el enfoque requiere un equilibrio entre intensidad y conciencia. No se trata de forzarse sin descanso ni de ignorar la realidad. Se trata de dirigir la energía hacia lo que está bajo nuestro control, de invertir tiempo en lo que nos impulsa y dejar ir lo que nos debilita. Cada día que elijo actuar desde el propósito y la claridad, mi muralla se fortalece y las distracciones externas pierden su poder. Por eso, cuando el mundo
intenta sacarme de mi centro cuando la duda y la fatiga golpean, recuerdo que mi enfoque no depende de la motivación, sino de la disciplina de construir y proteger esta muralla. Y esa muralla es la que me hace imparable. He aprendido que el verdadero poder no radica en enfrentar solo lo que ya sabemos que podemos controlar, sino en anticipar lo que nos debilita antes de que siquiera tenga la oportunidad de golpearnos. Cada uno de nosotros tiene momentos de vulnerabilidad, puntos débiles que si no los reconocemos nos harán tropezar sin remedio. Durante años observé cómo personas talentosas se quedaban estancadas porque esperaban reaccionar ante la dificultad en lugar de prepararse para ella. Yo también he sentido la tentación de ceder ante el cansancio, la frustración o la duda, y fue en esos momentos donde comprendí que anticipar mis debilidades no es miedo, sino estrategia. No es debilidad, sino poder. Cuando comencé a estudiar mis patrones, mis momentos de mayor fragilidad, descubrí que los errores no ocurren por azar. Cada derrota contenía señales que yo podía haber visto antes. Aprendí a identificar qué situaciones me hacían perder la paciencia, qué pensamientos solían sabotear mi energía, qué ambientes minaban mi enfoque y qué emociones podían desviarme de mi propósito. Esta conciencia no vino de la teoría ni de leer libros, sino de la práctica diaria y la autoobservación honesta. Cada vez que escribía mis vulnerabilidades, las miraba con claridad y creaba un plan para neutralizarlas. Sentía que mi vida dejaba de estar a merced de la improvisación y empezaba a estar bajo mi mando. Recuerdo noches en las que sentía que la motivación se agotaba y la mente me decía, es demasiado, descansa, no vale la pena. Antes habría cedido sin cuestionar, pero anticipando mi debilidad, había dejado preparado un plan, respiración, acción inmediata sobre lo más pequeño y compromiso con mi propósito. Ese acto consciente, pequeño pero deliberado, me permitió seguir avanzando incluso cuando todo mi entorno parecía conspirar contra mi concentración y mi fuerza. Esa preparación diaria fue el entrenamiento que me dio la ventaja sobre mis propias limitaciones. Anticipar las debilidades también significa poner nombres a las excusas que cada día quieren atraparnos. Las he escrito, las he observado y luego he escrito respuestas concretas que actúan como escudos. Cuando llega la tentación de rendirse o postergar, ya sé cómo responder porque no improviso, actúo desde estrategia y conocimiento de mí mismo. Esto transforma la percepción de cada dificultad. Ya no es un enemigo inesperado, sino un escenario previsto en el que puedo desplegar mi fuerza. El poder real surge cuando dejamos de ser sorprendidos por nuestras propias sombras y aprendemos a entrenarlas. Cada acción consciente ante un punto débil fortalece la mente, la disciplina y el carácter. Anticipar no elimina la dificultad ni el esfuerzo, más bien convierte cada desafío en oportunidad. Cada prueba en escuela. Y es ahí, en la preparación, donde la verdadera imbatibilidad se construye. Porque el hombre que conoce sus flaquezas, que las enfrenta antes de que lo detengan, es un hombre que deja de ser víctima de sí mismo. Y cuando ya no hay sorpresas, cuando la estrategia supera la improvisación, entonces su poder se vuelve inquebrantable. He descubierto que el dolor es una de las pocas verdades universales que no se pueden evitar. Todos lo sentimos, todos lo atravesamos, todos tenemos momentos en que el cuerpo y la mente parecen decirnos que nos rindamos, pero lo que muchos no entienden es que el dolor no se presenta solo, sino que se elige. Desde muy joven entendí que cada decisión importante de mi vida implicaba un tipo de dolor. Podía elegir el dolor de la disciplina, del esfuerzo constante, del compromiso diario, o el dolor del arrepentimiento, de mirar atrás y sentir que podría haber hecho más, que podría haber sido mejor. Ambos duelen, pero uno construye y el otro destruye. Recuerdo claramente los años en que sentía que todo mi entorno me empujaba a la comodidad. Las distracciones eran infinitas, las excusas fáciles y el cansancio constante parecía un argumento válido para postergar.
En esos momentos tuve que decidir cada día a qué dolor me iba a someter. Elegir disciplina significaba madrugar cuando mi cuerpo quería dormir, entrenar cuando mis músculos pedían descanso, estudiar cuando mi mente pedía evasión. Era un dolor silencioso, invisible para otros, pero visible en mi progreso. Elegir arrepentimiento habría sido más cómodo en ese instante. Habría cedido al placer inmediato, habría aplazado la acción y la responsabilidad. Lo más poderoso de comprender esto es que la disciplina crea un ecosistema interno de confianza y fortaleza. Cada vez que decido actuar a pesar de la resistencia, mi mente se fortalece, mi carácter se consolida y mi visión se hace más clara. El dolor de la disciplina tiene recompensa. Me despierta más temprano, me hace mantener el enfoque, me obliga a superar la pereza y me da un sentido de control sobre mi vida que ningún atajo podría ofrecer. Por el contrario, el dolor del arrepentimiento es silencioso, acumulativo y corrosivo. No importa cuánto logre después, siempre habrá una voz interna que recuerda lo que no hice cuando pude. He visto en mi vida y en la de quienes me rodean que la diferencia entre un hombre común y un imparable no es la suerte, el talento o la oportunidad, sino la constancia con la que elige el dolor correcto. Es fácil ceder, fácil buscar excusas, fácil dormir cuando deberías levantarte, fácil rendirse cuando deberías avanzar. La dificultad es precisamente lo que nos hace visibles a nosotros mismos, lo que nos permite sentir que estamos vivos, que estamos construyendo algo que trasciende nuestro instante. El punto clave es la conciencia. Cada vez que sienta que quiero abandonar, debo preguntarme, ¿este es el dolor que quiero soportar? ¿El de la disciplina que construye o el del arrepentimiento que consume? La respuesta se convierte en mi brújula. La constancia en elegir la disciplina transforma la vida de manera silenciosa pero imparable, porque cada sacrificio, cada esfuerzo, cada acción tomada, a pesar del cansancio, alimenta la fuerza interna. Y así al final del día entendí que el dolor no es enemigo, es un espejo que refleja nuestras decisiones. Y mientras elijo el dolor que construye, mi vida deja de ser un accidente y se convierte en una obra que merece cada gota de esfuerzo. He aprendido que la disciplina por sí sola puede ser una rutina vacía, un acto mecánico que cumple con obligaciones pero no enciende el corazón. La disciplina sin propósito se convierte en resistencia, en monotonía, en un esfuerzo que se siente pesado, que parece no tener sentido cuando los resultados tardan en llegar o cuando las circunstancias nos desafían. Pero cuando la disciplina se conecta con un propósito profundo, se transforma en fuego. Ese fuego que arde incluso cuando todo alrededor parece frío, incluso cuando la motivación desaparece, incluso cuando los obstáculos amenazan con detenernos. El propósito le da a la disciplina una dirección, una razón para persistir, un significado que trasciende la incomodidad. Recuerdo épocas en mi vida donde podía haberme rendido fácilmente. Había días en los que el cansancio era insoportable, donde las críticas parecían más fuertes que mis propias convicciones, donde los logros parecían pequeños comparados con los sacrificios que estaba haciendo. Sin embargo, había algo dentro de mí que no me permitía ceder, un propósito más grande que mi comodidad, más grande que mis miedos, más grande que cualquier duda externa. Ese propósito era la brújula que convertía cada acción disciplinada en un paso de fuego hacia algo que valía la pena. El propósito es como un imán que atrae nuestra energía hacia lo que realmente importa. Cuando sabemos por qué nos levantamos cada mañana, cada tarea, cada esfuerzo, cada sacrificio deja de ser un peso y se convierte en un combustible. Esa claridad nos permite sostenernos cuando otros ya no pueden, avanzar cuando todo parece perdido, persistir cuando la lógica dice que deberíamos detenernos. El propósito convierte la rutina en ritual, la incomodidad en aprendizaje, la resistencia en crecimiento. He visto cómo la falta de propósito hace que incluso los hábitos más consistentes se desmoronen. La gente puede ser disciplinada durante un tiempo, pero si no hay un para qué que lo sostenga, la llama se extingue.
Por eso siempre insisto, encuentra tu propósito antes de buscar resultados. Tu propósito no tiene que ser grandioso para los demás, solo debe ser grandioso para ti. Puede estar en el legado que quieres dejar, en la familia que quieres proteger, en la influencia que quieres tener, o simplemente en convertirte en la mejor versión de ti mismo. Cuando trabajamos desde el propósito, cada desafío deja de ser un obstáculo y se convierte en un maestro. Cada fracaso deja de ser derrota y se convierte en lección. Cada esfuerzo deja de ser sacrificio y se convierte en construcción. La disciplina se vuelve natural, porque ya no se trata de cumplir por obligación, sino de honrar la razón que nos impulsa, y ese fuego interno se mantiene encendido incluso en los días grises, porque el propósito es más fuerte que cualquier circunstancia. Hoy te invito a identificar ese propósito que hará que tu disciplina arda, que tus hábitos tengan sentido, que tu vida tenga dirección. Porque cuando la disciplina se encuentra con el propósito, no hay fuerza externa que te detenga. Ese fuego no solo te impulsa a avanzar, te transforma en la versión de ti mismo que siempre supiste que podías ser. Hoy quiero que hagas algo conmigo. Aquí, ahora, en este mismo instante, detente un momento y pregúntate, ¿cuál es la razón más profunda que me impulsa a levantarme cada día? No busques respuestas superficiales. No digas porque debo o porque otros esperan de mí. Busca esa chispa que hace que tu corazón se acelere, que te queme por dentro, que te recuerde que tu vida no es un ensayo, que cada día cuenta, que cada acción tiene el poder de acercarte o alejarte de la versión más poderosa de ti mismo. Esa chispa, ese propósito es el motor que transformará tu disciplina en fuego. No esperes a sentir motivación, porque la motivación es frágil, pasajera, caprichosa. Espera sentir compromiso contigo mismo, con tu visión, con tu propósito. Compromiso que se mantiene firme aunque el mundo se desmorone a tu alrededor, aunque los demás no crean en ti, aunque tus propias dudas te susurren que no puedes, porque la diferencia entre los que se rinden y los que conquistan no está en el talento, no está en la suerte, no está en las oportunidades, está en la decisión de mantenerse firme cuando todo dentro y fuera grita rendición. Hoy te invito a tomar esa decisión consciente. Haz un pacto contigo. Cada vez que sientas miedo, avanzas. Cada vez que sientas duda, actúas. Cada vez que sientas cansancio, te levantas. Haz de tu enfoque una muralla, de tu propósito un fuego inextinguible y de tu disciplina un acto de amor hacia ti mismo. Porque cuando tu mente se convierte en tu aliada, cuando tu propósito guía tus acciones y cuando tu disciplina se enciende con ese fuego interno, nada ni nadie podrá detenerte. No se trata de evitar caídas, se trata de levantarse cada vez más fuerte, cada vez más consciente, cada vez más imparable. Así que hoy haz tu promesa, voy a ser dueño de mi mente, voy a alimentar mi fuego y voy a avanzar aunque todo grite lo contrario, porque ser imparable no es un privilegio, es tu decisión. Y esa decisión comienza ahora